Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de Dilo en Tutos PC. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que venimos desarrollando para el curso de Excel 2016 básico. Te encuentras en el 10º video y en él vamos a trabajar las referencias, específicamente la referencia relativa, la referencia absoluta y la referencia mixta. Para ello tengo en pantalla una tabla que registra las ventas de un grupo de vendedores. Por ejemplo, tenemos el nombre del vendedor, el producto que se está vendiendo, la cantidad y el precio unitario de cada uno de los productos. Esta tabla la vas a poder descargar. Voy a dejarte un enlace en la descripción del video para que la descargues y puedas seguir el paso a paso de lo que vamos realizando. Bueno, ¿qué es una referencia? Una referencia lo que nos permite es conocer la ubicación exacta de una celda con la que nosotros deseamos operar. Por ejemplo, para este caso, en el subtotal, se requiere calcular el subtotal de las ventas que realizó en este caso Andrea Ramírez. Para ello debemos hacer la multiplicación de las cantidades, o sea 90, y el precio unitario, o sea 90 por 100, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese cálculo aquí en la celda del subtotal. Iniciamos con el signo igual, vamos a hacer la referencia. Recordemos que no introducimos el dato como tal, sino que lo que hacemos es una referencia. Esto es lo que se denomina una referencia relativa. Entonces estoy referenciando el contenido de la celda D3. Esto lo voy a multiplicar por el contenido de la celda E3, ¿cierto? Entonces hemos hecho una fórmula a partir de una referencia relativa. ¿Y qué me permite una referencia relativa? Bueno, ya hemos hecho el cálculo para el primer vendedor, en este caso para Andrea Ramírez. Si yo necesito hacer este mismo cálculo para los demás vendedores, no voy a tener que introducir nuevamente la fórmula para cada uno de los vendedores, sino que copio la fórmula. Entonces vamos a proceder, me voy a ubicar aquí sobre el primer dato calculado, voy a colocar el cursor en la parte inferior derecha, allí en ese cuadrito que se muestra. Pongo el cursor allí encima, el cursor cambia de forma, toma una forma como de cruz oscura. Voy a dar un clic sostenido y voy a empezar a arrastrar la fórmula por los demás vendedores. Suelto el clic izquierdo y allí ya se hizo el cálculo de los demás vendedores automáticamente. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, entonces mira, la primera fórmula que hicimos toma los datos D3 y E3. Para yo calcular los datos del siguiente vendedor, debo cambiar la referencia, es decir, la referencia que debe aparecer aquí debajo debe ser D4 por E4. Vamos a verificar y exactamente esa es la referencia que Excel tomó inteligentemente. Esto es lo que se denomina una referencia relativa, que me permite que cuando yo copie una fórmula, dependiendo de si yo por ejemplo arrastro hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda, pues él va a ir tomando los datos dependiendo de esa dirección que yo esté tomando. Si yo arrastro hacia abajo, pues va a tomar los datos que están hacia abajo. Si arrastro hacia arriba, va a tomar los datos que están hacia arriba. Y si arrastro hacia la derecha, pues va a tomar los datos que están hacia la derecha. Todo depende de la dirección en la que yo empiece a arrastrar la fórmula. Entonces esto es lo que se denomina una referencia relativa. Pasamos ahora a hacer el cálculo del IVA. Y para hacer el cálculo del IVA, en este caso, pues se requiere hacer uso de una referencia relativa y además de una referencia absoluta, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo, voy a introducir el signo igual, voy a tomar una referencia relativa, entonces allí estoy referenciando F3, esto es una referencia relativa, significa que cuando yo empiece a copiar la fórmula hacia los demás vendedores, esto tiene que cambiar, ya no va a ser F3, sino que va a ser F4, F5, F6, F7. ¿Y por qué lo va haciendo de esta forma? Porque yo arrastraría desde esta opción y al arrastrar desde esta opción, como la dirección de arrastre es hacia abajo, él va tomando los datos que están debajo de F3 y así sucesivamente para cada uno de los vendedores. Entonces allí queda más claro lo que es una referencia relativa. Ahora, ¿qué es una referencia absoluta? Pues como yo necesito calcular en este caso el IVA del subtotal, entonces estoy referenciando el subtotal y lo voy a multiplicar por el 19% que es el impuesto que se cobra actualmente en mi país. Voy a dar un enter y allí hemos hecho el cálculo del IVA. Hemos hecho uso de una referencia relativa y una referencia absoluta, es decir que este dato no se va a cambiar. Esto es una referencia absoluta, ¿sí? Que cuando yo arrastre la fórmula para calcular el IVA del subtotal de los otros vendedores, esto siempre se va a multiplicar por el 19%. Vamos a comprobar que sea cierto.
me ubico allí en la primera fórmula realizada, pongo el cursor en la parte superior derecha, doy un clic sostenido, arrastro la fórmula, suelto el botón y se calcula el IVA. Vamos a verificar cuáles son los datos que se están tomando. Toma el segundo dato, la referencia relativa cambia, pero siempre se está multiplicando por el 19%, ¿sí? Entonces el cálculo se está haciendo para este caso como se requiere, ¿sí? Otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, voy a colocar aquí debajo de la tabla el impuesto del IVA, que actualmente en Colombia es del 19%, ¿sí? Entonces introduzco allí el valor IVA 19%, le voy a colocar aquí esto un colorcito, ¿sí? Para que se vea mucho mejor, y lo voy a colocar aquí los bordes, todos los bordes, listo, ¿cierto? Entonces voy a borrar los cálculos que se hicieron en esta columna del IVA, selecciono todos los datos y presiono la tecla suprimir. Se han borrado todos los datos. Voy a hacer nuevamente el cálculo del impuesto del IVA del subtotal, ¿sí? Entonces introduzco el signo igual, hago uso de una referencia relativa que es la celda F3, ¿cierto? Recordemos que cuando yo empiezo a arrastrar la fórmula, él va a cambiar F4, F5, F6 y la voy a multiplicar por el impuesto del IVA, que en Colombia es del 19%, le doy un clic y esta referencia, si yo no le hago nada, sería una referencia relativa. Si la dejo así y yo empiezo a arrastrar, C9 va a cambiar a C10, C11, C12 y C13. Es decir, que el cálculo estaría mal hecho, ¿sí? Porque yo necesito que el contenido de la celda C9 quede siempre fijo. ¿Qué debemos hacer para este caso? Pues agregar el signo pesos antes del número y antes de la letra, ¿cierto? Mire que hemos agregado allí dos signos de moneda, ¿sí? Presiono Enter. Y con esto lo que hemos hecho es decirle a Excel que este dato va a quedar fijo. Esto se denomina una referencia absoluta, va a quedar fijo allí el dato. Es decir, en la F3 los datos van a ir cambiando, siempre me va a ir tomando el dato que está debajo, pero en el dato C9 siempre va a estar fijo, ¿sí? Yo empiezo a arrastrar y siempre se va a multiplicar por el 19%, es decir, siempre se va a multiplicar por la celda C9. Vamos a probar que sea cierto, voy a arrastrar la fórmula, suelto, listo, allí ya se han hecho los cálculos, verifiquemos, mira, se cambia el dato aquí, pasó a F4, pero sigue siendo C9, voy a evaluar acá, doble clic, igual se cambia aquí F5, pero la referencia absoluta sigue siendo siempre C9, ¿sí? Entonces esto se llama una referencia absoluta. Entonces hemos hecho uso de una referencia relativa y una referencia absoluta. Nuevamente vamos a hacer uso de una referencia relativa y una referencia absoluta. Voy a colocar por aquí un descuento, ¿cierto? Y voy a decir que ese descuento es del 5%, ¿sí? Entonces voy a copiar este formato acá para que me quede igual. Aquí igual copio formato y lo pego aquí, ¿sí? Entonces le aplica los bordes. Bueno, entonces vamos a hacer los mismos pasos que hicimos antes para el descuento. Voy a introducir aquí el signo igual. Tomamos el dato al que le vamos a calcular el descuento, en este caso el subtotal, que en este caso es la celda F3. Esto va a quedar como una referencia relativa y lo voy a multiplicar por el descuento que está en la celda C10. Al igual que en el caso anterior, si la dejo así, esto va a cambiar cuando yo empiece a arrastrar la fórmula. Entonces, para evitarlo, en este caso voy a presionar la tecla F4, la tecla que está arriba, las teclas de control, presiono la tecla F4. Al momento de presionar la tecla F4, mira que los signos de moneda se introducen automáticamente, tal como lo hicimos en el caso anterior cuando estábamos calculando el IVA. ¿Sí? Entonces allí ya le hemos dicho a Excel que esto es una referencia absoluta, es decir que cuando yo empiece a copiar la fórmula para los demás vendedores, este dato que está en la celda C10 se va a quedar siempre fija allí, ¿sí? Entonces nuevamente presiono Enter, se hace el cálculo del descuento, arrastro la fórmula y visualicemos cómo cambia la referencia relativa, pero la referencia absoluta siempre es C10. Cambia la referencia relativa, pero la referencia absoluta va a quedar siempre fija. Entonces, saber usar estas referencias es fundamental para hacer cálculos en Excel, ya que en algunos casos vamos a necesitar hacer uso de una referencia relativa y en otros casos vamos a necesitar hacer uso de una referencia absoluta. Bueno, vamos a calcular aquí el total de venta por cada vendedor. Entonces, nuevamente introduzco el signo igual. Vamos a sumar el subtotal. Entonces, referencio la celda subtotal más el IVA menos el descuento,
¿sí? Entonces esto es una referencia relativa. F3 es una referencia relativa, G3 es una referencia relativa, menos H3 es una referencia relativa. Esto lo voy a arrastrar y para este caso me funciona porque el cálculo que se hace para cada vendedor es el mismo, ¿sí? Lo único que cambia son los datos de cada uno de los vendedores. Entonces hasta este momento hemos hecho uso de las referencias relativas y absolutas. Espero que te haya quedado claro. Pasaremos ahora a explicar lo que es una referencia mixta. Pero antes pues voy a cambiarle aquí el nombre a esta hoja. He hecho un doble clic sobre la pestaña allí que dice hoja 1 y la voy a llamar referencias relativa y absoluta, ¿sí? Ese es el nombre que le voy a dar a esta hoja. Y también le voy a aplicar un colorcito a esta hoja. Entonces le doy un clic derecho sobre el nombre de la hoja. Voy a dar clic donde dice color de etiqueta y le voy a dar un colorcito como café. ¿Listo? Voy a crear una nueva hoja, dar clic en este más, ¿sí? Le voy a cambiar nuevamente el nombre, doble clic y le voy a colocar aquí referencia mixta. ¿Listo? También le voy a aplicar un color y le digo color de etiqueta, color verdecito. Listo, ya con esto pues hemos aprendido cómo cambiarle el nombre a una hoja y cómo aplicarle un color a cada etiqueta, lo que te permite que cuando tengamos muchas hojas en Excel pues puedas identificar fácilmente con colores las hojas con las que necesitas trabajar. Voy a aumentar aquí un poco el zoom para que puedas visualizar mejor lo que queremos hacer. Bueno, vamos a trabajar con esta tablita. Para este caso se requiere calcular los descuentos que se manejan para cada tipo de cliente, ¿cierto? En este caso debemos hacer uso de una referencia mixta. ¿Pero qué es una referencia mixta? Voy a aumentar aquí el zoom para ver mejor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿cómo sería? Entonces yo necesito calcular el 10% de 600, pero que cuando yo arrastre hacia la derecha automáticamente se calcule el 15% y luego se calcule también, cuando siga arrastrando hacia la derecha, el 20% de 600. Cuando termine de arrastrar aquí hacia la derecha, quiero arrastrar hacia abajo y que cuando empiece a arrastrar hacia abajo se hagan los mismos cálculos, pero ya no de 600, sino de 800 o 50 o 300 o 700. Ese es nuestro objetivo en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a referenciar primero el primer dato, que en este caso es el 600. Se encuentra en la celda C10 y quiero que visualices los distintos tipos de referencia. Entonces esto es una referencia relativa, si presiono F4, esto es una referencia absoluta, esto es una referencia mixta que fija las filas, que deja absoluta la fila, esto es una referencia absoluta que va a dejar fijo las columnas cuando yo empiece a arrastrar la fórmula por las columnas. Entonces, ¿cuál debe ser la referencia que debemos usar para este caso? Bueno, vamos a mirar. Entonces tenemos aquí C10 es el dato donde se encuentra el 600, el precio unitario del producto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un análisis. ¿Qué sucede si yo arrastro desde este punto la fórmula hacia la derecha? Si yo arrastro hacia la derecha, pues como está relativa, ¿cierto? Entonces significa que ya aquí en esta celda el dato que tomaría o la referencia que tomaría Excel inteligentemente sería la celda de 10, ¿sí? Y si yo sigo arrastrando esa fórmula hacia la derecha, aquí ya me aparecería la celda E10, ¿sí? Entonces en ese caso no me sirve porque yo necesito que el 600, este dato, quede fijo cuando yo arrastre hacia la derecha. Necesito que eso no se mueva, que ese dato quede fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues resulta que cuando yo arrastro la fórmula hacia la derecha o hacia la izquierda, estoy atravesando las columnas, ¿sí? Estoy atravesando las columnas. Y cuando yo atraviese las columnas necesito que eso me quede fijo, ¿sí? Entonces, como yo necesito que me quede fijo en las columnas, el signo pesos debo colocarlo antes de la letra, ¿sí? Porque la letra es la que representa la columna. Entonces esto lo debo ingresar allí. Entonces voy a hacerlo, voy a presionar F4, esto es absoluto. Esto me fija la fila y este es el que me fija la columna. Con esto yo, si arrastro esta fórmula hacia la derecha, siempre va a ser C10, ¿sí? Aquí va a ser C10, aquí también va a ser C10. Entonces allí ya tenemos la referencia que se requiere para hacer el cálculo que requerimos. Y este dato, ya con la referencia mixta, lo vamos a multiplicar por este dato que está aquí, o sea, por el 10%. Necesitamos calcularle
a 600 el 10%. Nuevamente quiero que le pongas mucha atención a esto. Yo sé que es un poco complicado de entenderlo, pero es fundamental que lo comprendas. Esto que tenemos aquí es una referencia relativa. Vamos a evaluar qué sucede si yo empiezo a arrastrar la fórmula, el dato D9, si empiezo a arrastrar hacia la derecha. Entonces cambiaría a E9 y a F9, o sea que le calcularía, si arrastro acá, le calcularía el 15% al 600, aquí le calcularía el 20% al 600, o sea que funcionaría bien. Por el momento podría dejarla así. Vamos a hacer el mismo análisis. ¿Qué sucedería si yo esta fórmula la arrastro hacia abajo? Pues resulta que en este caso, como esto es una referencia relativa, si yo la arrastro hacia abajo, o sea, voy cruzando las filas, voy cruzando por las filas cuando arrastro hacia abajo y la referencia de la celda cambiaría de D9 a D10, a D11, a D12 y a D13. En ese caso el cálculo me quedaría mal porque yo necesito que este 10%, cuando arrastre la fórmula hacia abajo, quede fijo, pero cuando arrastre hacia la derecha sí vaya cambiando, ¿sí? Entonces ya mencionamos que cuando yo arrastro hacia abajo, cruzo por las filas, ¿sí? Y cuando yo cruce por las filas necesito que eso quede fijo, que siempre me quede el 10%. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Hacer uso de una referencia mixta. Voy a presionar F4. Esto es referencia absoluta. Fija todo. Y este sería el que necesitamos, ¿sí? Mire que el signo dólar está antes del número. ¿Por qué? Porque el número es el que representa las filas. Y de esta forma, entonces, estamos haciendo uso de la referencia que necesitamos. Entonces, vamos a evaluar de nuevo. Si arrastramos hacia la derecha, estamos cruzando por las columnas y en las columnas habría movilidad, es decir que si yo arrastro hacia la derecha pasaría del 10%, es decir de D9 a E9 y a F9, ¿sí? Que son los cálculos que yo necesito que me haga sin que se mueva el dato que se encuentra en la celda C10, ¿sí? Y cuando arrastre hacia abajo, cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, este dato va a estar fijo por este dólar que está aquí. Como cruzo por las filas y el signo pesos está antes del número, entonces este 10% cuando cruzo por las filas va a quedar fijo, ¿sí? Entonces eso es lo que debes aquí tener en cuenta. Va a presionar Enter, allí está el cálculo, un 10% es de 600, el 10% es 60, arrastro la fórmula, se calcula el 15% de 600, el 20% de 600, selecciono, voy a arrastrar aquí hasta el último dato. Y hemos hecho con una sola fórmula, hemos hecho el cálculo para sacar el 10%, el 15%, 20% de estos precios, ¿sí? Entonces, eso es una referencia mixta. Bueno, y esta es la forma en cómo se opera con la referencia mixta. Si no entendiste bien esta última parte, vuelve a repetirla, pausa el video. Quiero que intentes hacerlo allí en la tabla de Excel. Recuerda que esta tabla va a estar allí, el enlace de descarga va a estar allí en la descripción del video para que lo puedas descargar. Si tienes alguna duda, no dudes de hacerlo allí en la cajita de los comentarios. Si conoces de personas que requieran de esta información, por favor comparte. Y por último, no olvides de suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias y hasta un próximo video. Chao.